Milenio 3, en la cadena SER. Buenas noches amigos, 1:31, feliz año, feliz 2015. Un año más, volvemos, regresamos, seguimos, continuamos dispuestos a viajar todos juntos en busca del misterio. Y desde el año 2002 venimos aprendiendo que el misterio es algo muy amplio, algo que forma parte de nuestras vidas, algo que está ahí y que merece la pena, algo que incluso nos puede iluminar como personas, nos puede hacer crecer, enriquecernos espiritualmente, tener una visión más crítica del mundo y a la vez más entusiasta. Y fijaos, hay un dato interesante que quiero dar, mis compañeros casi no lo sabían, son mis pequeñas cuentas de la vieja que llevo yo ahí, ¿no? Esta noche se cumple la semana número 1000 de emisión de Milenio 3, emisión número 1000, ni más ni menos. Quiere decirse que en las últimas 1000 semanas siempre han sonado los misterios, los enigmas con este equipo de locos. No deja de ser, amigos, un hito. No deja de ser algo sorprendente en los tiempos que corren. No deja de ser agradecimiento puro el que sentimos por todos vosotros, porque sois los que nos habéis mantenido ahí. 1000 semanas hoy, esta noche, de Milenio 3, en la cadena SER. Y creedme que no es fácil, que cuando llegamos esa perspectiva era poco menos que imposible y que el misterio había tenido grandísimos precedentes. Y hay grandísimos compañeros haciendo del misterio su barco interesante en las ondas. La radio siempre respetuosa con estos temas. Y sin embargo esta noche, curiosamente, la televisión también va a ser protagonista, lo vais a ver. Esta noche hay muchas cosas, incluso habrá un pequeño hueco para acordarnos de algún amigo que ahora mismo seguro que navega entre las estrellas escuchando esta emisión de Milenio 3, porque nosotros creemos que todo continúa y seguro que los que están al otro lado siguen siendo, como no, almas milenarias. Gracias por este viejo sueño que nunca sabemos cuánto durará y no es lo importante es lo que ya se ha hecho, lo importante es la cantidad de entusiasmo, de interés, de preguntas, de búsqueda, de nuevas vocaciones, quién sabe, y también de buenos momentos, de angustiosos momentos a veces, de momentos de aprender algo nuevo. 1000 semanas de Milenio 3. Gracias. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Enhorabuena, y además lo celebramos con un tema muy particular que yo creo que va a impresionar al público. Es un tema muy visual, así que habrá que estar muy atentos también a las redes sociales, que son parte ya, una pata indistinguible, ¿no?, de la propia nave del misterio. Guillermo y Diego estén preparando todo Nave del Misterio, porque sí que es una imagen impactante. Alguna vez hemos hablado del tema, pero no creo que con esta profundidad. La televisión ha devuelto a la actualidad a unos personajes reales, y hay que decirlo, algo siniestros y muy misteriosos. Pues sí, ha devuelto a la vida a los freaks, aquellos personajes que por sus deformidades formaron parte de los circos más visitados, sobre todo de finales del XIX y de principios del siglo XX. American Horror Story, en su última faceta, ha recreado esta serie, estos freaks, y ha utilizado personajes reales. Conoceremos de algunos de ellos su historia, porque la verdad es que hay verdaderas historias impactantes de estas personas, pues que son diferentes a nosotros. Y es que 2015, los últimos años, el último lustro, está siendo el lustro de las series de televisión. Está viendo casi una nueva religión, lo sabéis, ¿verdad? Yo no soy particularmente, lo digo yo siempre un poco a la contra, seguramente equivocado, no soy un hombre que vea muchas series de televisión, pero capto, una de las motivaciones del comunicador es saber lo que la gente está haciendo, intentar, comprendiéndolo o no, aproximarse al interés común del público. Y el público está volcado con las series. De un tiempo a esta parte, las series se han convertido quizá en la última gran joya de la corona del mundo audiovisual, pero resulta que muchas de esas series están basadas en misterios, y es lo que queremos contar en la primera parte de este programa tan especial. Javi, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Conoceremos la entretela de otra serie espectacular, dicen. Sí, desde luego, para mí una de las grandes series de este año que hemos dejado atrás, ¿no? True Detective, la serie que habla de unos investigadores que intentan llegar al fondo de unos asesinatos en serie. Pues bien, cuando al creador de esta serie, a Nick Pizzolatto, se le preguntó por qué había de real en su serie, él respondió: si buscáis en Google las palabras Luisiana, satanismo y adolescentes, os vais a sorprender. Y lo cierto es que hemos hecho esa búsqueda, Iker, y lo que hemos encontrado nos ha dejado sobrecogidos.
el comandante del sonido Geray Martínez y con Fermín Agustín, por supuesto, los mencionados Guillermo Lino y Diego Marañón. Abrimos líneas de contacto. Antes de eso, saludamos a Clara Tahoces, compañera. Feliz año, buenas noches. Feliz año, buenas noches. Vamos a hablar de un tema que de verdad me tiene con la inquietud, con la intriga. Creo que es un mundo, un material, si no nuevo, muy poco hollado y muy importante. Sueños, pero sueños muy especiales. Sí, porque nos hemos preguntado alguna vez qué sueñan las personas que se encuentran en un trance, en un desenlace de una enfermedad, por ejemplo, en un estado terminal. Si alguna vez nos hemos preguntado o hemos tenido algún familiar ingresado con una larga enfermedad y que finalmente ha fallecido, posiblemente vamos a descubrir que muchas de las cosas que hemos experimentado en ese hospital cuidando a esa persona son muy comunes en otras muchas personas que están en esa misma situación. Esta noche lo vamos a conocer todo, vamos a saber qué sueñan las personas que están en esa recta final de su vida. Sueños muy raros, muy descriptivos, sueños de los moribundos. Ahora hay un último estudio, una última hora, y Clara trae toda la documentación. Por supuesto, la conspiración en esta semana 1000 de emisiones de Milenio 3 tienen que estar. Es una parte que siempre ha formado el esquema milenario. Santi Camacho, compañero, felicidades, enhorabuena y feliz año. Feliz año a todos y enhorabuena por estas 1000 semanas. Y fíjate, Iker, pues decías la conspiración. Una de las cosas más agradables o más agradecidas de ser eso que llaman conspiranoico es que tú llegas, te documentas, cuentas tu historia, soportas las críticas a veces despiadadas de los abogados de la versión oficial, pero solo tienes que sentarte a esperar a que el tiempo te dé la razón. Pues bien, esta misma semana otro presunto mito empieza a convertirse en algo muy real, ni más ni menos que la bomba atómica de Hitler. Queda solo abrir la compuerta de la comunicación digital con todo el mundo, Carmen. Pues vamos a dar esas vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com si nos quieren escribir un mail, y en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter como en Google Plus, nos tienen que buscar por Nave del Misterio. 1:39, comenzamos, nos metemos en harina de inmediato. Recordad, importantísimo, 2015 es el año de la exposición, ya estamos en ese año. Casa de América, Palacio de Linares. En el mes de abril del 2015 va a ocurrir algo muy gordo. ¿Estáis todos? Nosotros preparadísimos. Comenzamos. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google Plus. La comunidad médica siempre ha sentido fascinación por los engendros de la naturaleza. Resaltan las extrañas maravillas del cuerpo humano. Aquí en el Museo Anatómico de Morbosidad no solo aceptamos sus diferencias, las celebramos. Para estas pobres almas, Halloween debía de suponer un gran alivio. Era el único día en que se podían ocultar tras un disfraz. Por favor, cojan unos caramelos. Nos vemos en la siguiente sala. Y a las 2:15 penetramos en una de esas salas. Existe el mundo médico y existe el mundo circense, y una delgada línea roja y un impacto en el espectador. Durante mucho tiempo se habla que incluso desde el medievo hubo esta especie de circos ambulantes que mostraban lo extravagante y además lo aderezaban en ocasiones con historias irreales añadidas a personajes que impresionaban. Todo lo que es lo teratológico, las monstruosidades, llamado así, por desgracia hay que decirlo, porque ha habido en ocasiones historias de marginación, historias de injusticia con estos personajes que por otro lado vivían de esta forma, encontraban un camino, el de mostrar su diferencia, a veces su atroz y anómala diferencia. Yo estoy recordando, Carmen, y tú también seguro, que nosotros hemos estado en academias de este tipo, por ejemplo el Museo Dipoutrén de París, y se tejía una extraña relación entre las piezas allí expuestas, que eran seres humanos, y los cuidadores. Lo hemos contado en alguna ocasión. Entre aquellos azulejos blancos y verdosos, en aquel mundo donde no iba casi nadie, en una zona de París donde tantos experimentos con humanos se hicieron en su época, donde nacieron los grandes de la psiquiatría, los padres de la histeria, pues resulta que había pues niños cíclopes o niños con dos cabezas o seres humanos que perfectamente podrían haber integrado este circo de los monstruos o freaks. Recuerdo perfectamente cómo la señora que cuidaba todo eso nos decía que hablaba. Y hablaba porque estos niños, estas figuras, le respondían. Se había tejido, locura, alucinación o no, una relación personal entre la cuidadora y aquellos pasillos inmensos con figuras dentro de tarros de formol que nos observaban a veces desde su único ojo. Como
integrantes de otro mundo. Ahora lo veíamos con una asepsia científica. Ahora incluso lo ves con lástima o con respeto, por supuesto. Pero hubo un tiempo en que no. Y de ese tiempo y de ese espectáculo habla esta serie que se ha convertido en fenómeno. Y queremos saber qué hay detrás del fenómeno. Y por desgracia, o por fortuna, yo no lo sé, hay mucho de real. Hay bastante de real. Es una serie en la que se han utilizado actores que verdaderamente, algunos de ellos tienen esas deformidades físicas, tienen microcefalia, por ejemplo, o está el llamado hombre foca en la serie, porque las extremidades superiores pues nacieron a causa de la talidomida que tomó su madre, como por la mitad. Están las siamesas. Una talidomida que ha sido escándalo. Y sigue siendo escándalo en España. En España, o sea que todo esto parece muy lejano y de lejano nada, ¿no? Por desgracia, muchas personas afectadas por tóxicos que no han sido indemnizadas, y esto ocurría hace apenas unos días, ¿no? Sí, efectivamente, y siguen en su lucha porque se les dé una indemnización, porque en otros países además se le ha dado. Son esas personas que hace unos años, no tantos, integraban esos pequeños circos que siempre eran puestos a las afueras de las ciudades, porque estaba el morbo de ver a esas personas diferentes a los demás, pero también el que no se quisieran juntar con ellos. No podían casi acudir a los pueblos, no podían estar en los cines al lado de las personas, entre comillas, normales, porque eran mal vistos, eran monstruos. Atracción-repulsión. Exactamente, era la atracción de ver lo diferente, pero cuando tenían que convivir con las personas, ya digo, entre comillas, normales, no querían convivir con ellos. Es más, en la película Freaks, cuando se grabó en 1931, tuvieron serios problemas en los estudios cinematográficos porque los actores que compartían normalmente los comedores se negaban a que estos monstruos, como ellos los llamaban, también comieran a su lado. Las series de televisión, lo que hay detrás, nos vuelven a reconectar con un tema que parecía olvidado, y de pronto los jóvenes urbanitas, consumidores de series, los más modernos de las ciudades más modernas, de pronto descubren, como digo, que este mundo existía. Indagan un poco, que ahora se puede, y se topan de bruces con un universo prohibido durante mucho tiempo por lo políticamente correcto, y a veces no nos extraña, porque se hablaba de auténticas aberraciones y encima se experimentaba con ello. Vamos a contarlo. Hubo casos muy dramáticos, extraordinariamente dramáticos, que son tan visuales que no nos extraña que las modernas series los empleen. Por ejemplo, El hombre de las dos caras. Vamos a escuchar y vamos a andar en el tema. Nuestro compañero Antonio Runa es un gran especialista. Él hace un podcast muy seguido, La órbita de Endor, sobre todo tipo de cuestiones afines con la ciencia ficción, el misterio y la literatura. Y yo creo que es un gran estudioso. Y él nos ha permitido hacer una guía para introducirnos en este mundo detrás de las series. Nos va a adelantar luego, como profeta, a qué habrá que estar muy atento en este 2015 con lo que viene en torno a Misterio Real. Pero él quiere hablarnos sobre todo de un personaje que de inmediato Javi y Carmen, cuando preparaban el tema, pues ponían toda su mirada sobre él, ¿no? Un hombre con dos rostros, con una cara frontal y una cara en la nuca. Algo impresionante, pero real. Dentro de los reclamos de esta temporada, uno de los más poderosos, en mi opinión, es la presencia del personaje de Edward Mordrake. Aquí lo presentan como si fuera un espíritu del más allá que buscara en nuestro mundo a todo aquel fenómeno de circo que actúa en la noche de Halloween, llevándose el alma del que es más puro de todos ellos para que se una a una especie de cohorte de fantasmas que ambulan a su lado, ¿no? Cabe decir que Edward Mordrake sí existió en la realidad y que fue un hombre que nació con una malformación congénita muy extraña, y es que tenía una segunda cara en la parte posterior de su cráneo. Era una cara sin vida, no podía ni ver a través de esos ojos que tenía, ni oler, comer. Era una personalidad propia, ¿no?, de una persona siamesa, pero sí que representaba los sentimientos del propio Mordrake, ya que cuando él reía o lloraba, al mismo tiempo ese rostro anormal de la parte posterior de su cabeza reía y lloraba a su vez, ¿no? Mordrake además juraba que esa cara era malévola y que le susurraba mensajes terribles que solamente él podía escuchar y que tenían un origen infernal de necesidad, ¿no? Ningún cirujano se atrevió a extirparle la cara al considerar que se trataba de una operación de bastante riesgo para la época, y Mordrake, aunque prefería morir antes que seguir con aquella vida, pues hizo todo lo que estuvo en su mano para que le metieran en el quirófano. Como no fue así, no tuvo éxito, pues se acabó ahorcando a los 23 años, completamente desesperado. Se convirtió en un mito en su tiempo, incluso este hombre, que intentaba deshacerse de esa cara adosada él mismo, y que él interpretaba como malévola, como una condena. Totalmente, como una condena, porque este hombre nació en 1887, era hijo además de una familia pudiente de la condesa de Darlington, vivían en una especie de castillo tremendo, y fue tomado por la familia
como una especie de maldición, de envidia de sus vecinos hacia la propia familia. Tenía 2 hermanas mayores, completamente normales, y por fin llegaba el varón, el padre iba a tener un heredero, y cuando el médico, el doctor Bridgewater, saca del cuerpo de la madre, este niño queda totalmente horrorizado porque ve que hay una cara adosada en su nuca. Además es una cara de niño o de mujer, así la describía, es una cara femenina. No se trataba de un gemelo parásito, como suele ocurrir en otras ocasiones, que pueden tener una pierna que sale, por ejemplo, desde la barriga, o pueden tener incluso un rostro perteneciente a un gemelo que se puede extirpar y no pasa nada. Esto era otra cosa muy diferente. Era una proteína, una nueva variación de una proteína que hacía que generara un rostro. Como bien decía nuestro compañero, ese rostro no podía hablar, pero él en cambio oía su voz, oía que le susurraban por las noches, y eso además le causaba un insomnio terrible. El no dormir, el tener siempre puesta la mirada, el hacer pues risas de toda la gente, sobre todo de niño pequeño, cuando los niños le veían como un terrible monstruo que caminaba, eso sí, por unos grandes jardines. Lo que hizo fue encerrarse en su propia habitación, no quería que nadie le viera, ni su propia familia. Era terrible porque la cara que tenía detrás sí que podía mover los ojos, y las personas que pasaban detrás de él aseguraban que les seguía con la mirada. Lo cierto es que él creía que ese rostro femenino que tenía adosado en la nuca se reía de su maldad, se reía de su mal, del mal que le causaba. Es más, cuando él lloraba, el rostro femenino que tenía en la nuca reía. No podía comer, no podía hablar, pero sí que podía reír y llorar. Él decía, Edward Mordrake decía, que estaba cosido a un demonio y que por eso quería que lo separaran de él. Es más, cuando se suicida, deja una carta a sus padres diciéndole que les agradece mucho, tanto a ellos como a sus hermanas, el haberle querido, el haberle acogido y el haberle tratado siempre como una persona normal, pero que sus últimas voluntades eran que antes de ser enterrado tenían que quitar ese rostro de su nuca para no ser enterrado con él. Además pedía que no se pusiera ninguna lápida, ninguna cruz, ninguna referencia a que él un día viviera. Es tan dramática esta historia que se le dedicó una canción. Se le dedicó una canción. Tom Waits escribió una canción titulada Pobre Edward para su ópera Alice. ¿Qué es exactamente esta canción? Porque yo no recuerdo una historia más dramática y más triste en este ambiente. Además, el niño rico recluido por los jardines, por la mansión, y que ha nacido, como él dice, cosido a un demonio. Era una persona además súper inteligente, que tenía un don para la música tremendo, que recluido en su cuarto leía compulsivamente todo lo que caía en sus manos, pero que tenía ese demonio que no le dejaba vivir. Hay algunas palabras suyas que se recogen en una biografía que verdaderamente pues tuvo que ser terrible lo que pasó. Él decía: la imaginación no puede concebir las tentaciones espantosas en las que me envuelve. Por alguna imperdonable maldad de mis antepasados estoy cosido a este demonio, porque estoy seguro que es un demonio. Yo ruego y suplico para que lo eliminen del mundo, aunque yo muera. Él estaba convencido de que había habido una ley del karma, digamos, que algo había hecho mal en otra vida para que ese demonio parásito, siempre según sus palabras, se le adosase. ¿Se llegó a dividir la cara? ¿Llegó a cumplirse el último...? No se sabe. No se sabe. No se sabe. Cuando vamos a la historia real, nos damos cuenta de que hay unas raíces que nos sobrecogen. Ahora, cuando veis esa serie, si queréis verla, que yo no lo sé, os daréis cuenta de que está todo muy bien, pero resulta que la historia real supera cualquier ficción. Hubo otra persona también con 2 rostros, sí, que era un mexicano que se llamaba Pascual Pinón, que también estuvo en circos. Estuvo durante 2 años en un circo, porque no se sabe muy bien, es una historia un poco confusa. Este mexicano fue encontrado en una mina por un director de un circo. Él había oído hablar de una persona con 2 rostros. Cuando va a la mina, ve a este hombre, a Pascual, que tiene una especie de turbante, de pañuelo puesto encima, y que hay una gran protuberancia que sale de su cabeza. Cuando se quita ese pañuelo, ve que hay un rostro que se dibuja también entre el pelo y lo que sería ese tumor gigantesco que tiene encima de lo que sería su cabeza normal. Él había sido recluido en esa mina, en esa cueva, por los vecinos, porque creían que la madre había tenido relaciones con el demonio, y por eso lo habían metido en esa cueva. Cuando por fin logra salir de ella, esa cabeza, esos ojos parecen mirar, no
puede hablar tampoco, sí que tiene lengua y dientes, así lo describen, pero había tenido pues una relación como si fuera otra persona, como si fuera un gemelo verdaderamente. De nuevo es un rostro femenino. Este hombre es llevado a un circo. En ese circo la gente puede ver cómo esa cabeza femenina de nuevo los mira, no dice nada, es inexpresiva. Él le llama María a esa cabeza. También es una historia muy trágica porque se intenta suicidar. Y hay una cosa muy curiosa. Pascual dijo que María había llorado en 3 ocasiones y así lo recogieron los biógrafos de este hombre. Cuando salió de esa mina y vio por primera vez la luz, cuando se salvaron de suicidarse ahogados porque él intentó ahogarse en un río, y cuando vivió sola durante 8 minutos después de la muerte del propio Pascual Piñón. Es una constante que siempre en estas 1000 semanas de Milenio 3, compañeros, creo que hemos reafirmado, ¿no? Siempre decimos que es todo para una novela, que esto es una historia increíble. En el fondo estamos reivindicando hace 1000 semanas que la realidad, si se bucea, si se busca, si se indaga, tiene elementos tan impresionantes que luego no nos extraña que la fama de algunas historias, personajes, lugares, vuelvan envueltos en los medios tecnológicos de la época y obsesionen, entusiasmen o sobrecojan a las nuevas generaciones. Porque hay historias tan potentes ahí por descubrir. Esta noche, una semana más, y hace 1000, seguimos buceando y buscando nuevas historias para vosotros. Y para nosotros también, para aprender. Porque, ¿cuándo surge todo esto, Javi? La historia, ¿qué nos cuenta, aunque sea brevemente, del inicio, la matriz de estos extraños espectáculos? Los primeros que empiezan a recoger a este tipo de personas con malformaciones, con capacidades sobrehumanas, a denominarlos freaks, surgen en el siglo XVII. Siempre en un principio al margen de un espectáculo en sí mismo. Surgen siendo bautizados como sideshows porque lo que hacen es representar o enseñar este tipo de personajes al margen de otros grandes espectáculos. Cuando llegaba, por ejemplo, el gran circo a la ciudad, pues unos minutos o unas horas antes de que empezara el espectáculo se habilitaba otra pequeña carpa o en algún callejón estrecho se introducían a estas personas para que fueran un espectáculo al margen que permitiera facilitar esa espera, ¿no?, del público. Así que había varias formas de acceder a estos espectáculos. Eran, por ejemplo, el 10 in 1, que eran por 10 centavos se accedía a una serie de shows de este tipo. Estaba el single O, cuando solo se exhibía a uno de estos personajes. Y después llega el momento en el que se dan cuenta algunos de los dueños de estos circos que estos shows al margen del espectáculo en sí tienen mucho más éxito que lo que ellos van a representar. O sea, los teloneros acaban superando al acto central, ¿no? Eso es, y surgen entonces grandes personajes que deciden ir por las ciudades pregonando, buscando personas con extrañas malformaciones, con capacidades extrañas para formar su propio circo y exhibirlos exclusivamente a ellos. En unos minutos viajar por España, porque sabemos que ha habido personajes extraordinarios, extravagantes, freaks, en el nombre anglosajón, pero en España hubo circos, claro que los hubo. Hubo algunos que tuvieron muchas polémicas, que hubo incluso problemas de linchamiento o problemas diferentes, porque se les marginalizaba y se les temía al mismo tiempo, ¿no?, cuando llegaban a las ciudades. Y hay un nombre que yo creo que es impresionante y que forma parte de la historia entreverada, ¿no?, oscura de nuestro país. Pero vayamos con otra historia, porque al final son historias humanas, profundamente humanas, tristes también en ocasiones, como hemos visto, las que forman parte del imaginario colectivo de los freaks, que ahora recuperan las series más modernas y tecnológicas. Ha habido muchos casos de siameses, por desgracia. Eso ha sido una afección puramente médica y que se ha resuelto en ocasiones con valentía y con prodigiosa técnica por parte de los médicos. Bien, ¿cómo vivían los siameses? Hubo algunos casos realmente espectaculares. Uno supera cualquier ficción. Sí, además en esta nueva temporada de American Horror Story, pues gran parte de la historia se centra en unas siamesas que han vivido casi recluidas en la casa de su madre y que luego con la muerte de esta pues son llevadas al circo, son contratadas en el circo. Pero hay historias todavía más terribles y además siempre hay esa dicotomía con las siamesas, cada una piensa de una forma diferente, qué órganos comparten. Bueno, están las siamesas Krivoshalpova, nacieron en 1950 en enero en la antigua Unión Soviética. Además su padre era el chofer de un líder que se llamaba Beria,
Eran muy sádicos, no solamente este líder soviético, sino también todo lo que había a su alrededor, y también fue tomado como una especie de maldición, hasta tal punto que cuando nacen estas siamesas, que nacen por cesárea, porque la madre no puede dar a luz naturalmente, los médicos inmediatamente las retiran del quirófano y se las llevan. Y al padre le dicen que tiene que decir a todo el mundo que han nacido muertos los bebés. La madre no se lo cree porque ha oído llorar a esas niñas, y una madre sabe cuándo sus hijos han nacido vivos o han nacido muertos. A las 2 semanas de haber dado a luz, con la ayuda de una enfermera, se acerca hasta la incubadora donde están las pequeñas, y es tal la visión que tiene de ese ser de 2 troncos, 3 piernas y 2 cabezas, que inmediatamente tiene que ser ingresada en un psiquiátrico porque se vuelve loca. Los médicos tienen a estas pobres chicas como si fueran un experimento. Hacen de todo con ellas. Entre otras cosas, como no habían tenido nunca, según sus palabras, un espécimen de tales características, intentan saber si en el cuerpo de una se hacen determinados experimentos, se reacciona también el cuerpo de la otra. Y, por ejemplo, a una la envuelven durante horas en hielo para ver si la temperatura de la otra baja hasta tal punto que puede llegar hasta la muerte. Lo que hacen es provocarle una pulmonía a una de ellas que la otra no genera, con lo cual ya empiezan a ver que hay cosas extrañas, porque tanto los órganos sexuales como gran parte del sistema circulatorio pues lo tienen en común. No tienen en común el corazón, tienen un corazón cada una de ellas, el cerebro actúa sobre cada una de las piernas. Además pasan cosas raras como que una adquiere el sarampión y la otra no lo desarrolla nunca. No tenían enfermedades comunes, que sería lo más normal, pero no solamente eso, tienen que sufrir, aparte de pasar de asilos, refugios, asilos de ancianos, incluso cuando eran niñas, orfanatos, porque el padre desde el primer momento da como un certificado de defunción diciendo que sus hijas han nacido muertas y no vuelve a hacerse cargo de ellas. Van de sitio en sitio donde nadie las quiere, e incluso siendo bien pequeñas, cuando están en uno de los orfanatos, los niños, terribles, cuando pues a esas edades ven a una persona que no es como ellos, la echan a un perro con rabia para ver si las matan, porque las trataban como auténticos monstruos. El caso es que estas mujeres logran sobrevivir 53 años. Se decía de todo. En 1999 sale publicado un artículo en el que se hablaba de la sexualidad de estas mujeres, incluso se las trataba como si fueran prostitutas que vendían su cuerpo monstruoso para que hicieran de todo con ellas, y esto les provoca una depresión, sobre todo a una de ellas, que se da al alcohol, se vuelve alcohólica, y como el sistema circulatorio es el mismo que el de su hermana, la otra, que no bebía ni una sola gota de alcohol, sufre los efectos de ese alcoholismo terrorífico. Una de ellas en una ocasión intenta suicidarse y la otra se lo impide tirando de la mitad de su cuerpo, ya que estaban unidas por la cintura, y la verdad que estas chicas nunca pudieron caminar bien, tuvieron que ir siempre con muletas, y su vida fue horrorosa, fue terrible, y así lo publica una biografía que se hizo sobre ellas. Murieron en un asilo donde eran cuidadas. En los últimos años incluso les dieron una pequeña pensión por invalidez, lograron eso, intentaron comprarlas en diversas ocasiones para ser parte de uno de esos shows, pero nunca lo consiguieron porque ellas hablaban y pensaban perfectamente, eran unas chicas que estaban completamente capacitadas, lo que pasa que por movilidad no podían hacer una vida normal. Y fíjate, lo terrible es que cuando muere una de ellas por una neumonía, la otra se cree que son los medicamentos que le están inyectando y no sabe que su hermana está muerta durante 15 horas a su lado. ¿Por qué muere la otra? Pues por esa, dicen, emisión cadavérica que suelta el cuerpo cuando ya no tiene vida. Al compartir la circulación de la sangre, llega al cuerpo de la otra y 15 horas después también fallece. Es difícil imaginar unas historias tan dramáticas, cierto es. Otro de los ejemplos recuperados por las ficciones modernas, que baten récords de descargas, de las que habla el público más joven sobre todo,
y sin embargo las historias originales están muy atrás. Tan atrás que incluso podíamos acudir a España. Javi, has hablado con un especialista que ha seguido la pista de estos circos y que nos cuenta algo interesante. Es Luis Folgar. Luis Folgado, que es autor de El hombre que compraba gigantes. Es una novela inspirada en este mundo del circo, pero en España. Y él durante varios años, para documentar esta novela, estudió e investigó sobre uno de estos circos, el Circo Luso. El Circo Luso era uno de tantos circos que daba vueltas a la península con toda la parafernalia de gente grotesca, de hombres gárgolas, de gigantes, de enanos, fieras. Ellos iban preguntando por la zona, pues si había una persona con unas características especiales, estaban muy pendientes, se relacionaban muy bien. Cuando los dejaban, cuidado, el circo no tuvo fácil acceso nunca al pueblo, aparece como una fuente de transmisión de enfermedades. Entonces, en ocasiones, cuando ya existía la Guardia Civil y si no antes, normalmente los condenaban a instalarse muy lejos del centro del pueblo, muy en las afueras, para evitar ese contagio. Muchas veces eran culpados de esta falta de higiene que promovía las enfermedades. Y muchas de las veces el circo acababa en manos de la justicia y en alguna que otra ocasión hubo linchamientos a los integrantes del circo, pues acusándoles de eso. Especialistas que bucean en la historia. No hay mucha bibliografía en España, sí en otros países. Hay algunos trabajos interesantes, sobre todo sobre personajes peculiares, ¿no? El lobo hombre canario, el gigante de Alzo o el gigante extremeño, Agustín Luengo Capilla. Personajes individuales. Seguimiento a circos no es tan sencillo, por tanto lo que nos cuenta este especialista es interesante. Entre la bruma de la leyenda y la rotunda verdad había un circo ambulante siempre perseguido, siempre marginado, con problemas de linchamiento, el Circo Luso. Sí, y de hecho hablabas de Agustín Luengo Capilla, el gigante extremeño, formó parte de ese Circo Luso, fue comprado a su padre y de hecho el gigante extremeño fue vendido también tiempo después al doctor Velasco para exhibir su esqueleto, pero él hablaba también de esas personas con gargolismo, de esos gigantes, me comentaba incluso que había circenses que pretendían que toda su estirpe lo fuera y al nacer sus hijos, por ejemplo, les partía las muñecas, los hombros para favorecer que luego cuando crecieran pudieran ser contorsionistas y seguir dentro de ese negocio familiar. Es decir, es un mundo desde luego del que en España hay poca bibliografía. En los periódicos ingleses, por ejemplo, me decía que se hablaba más de todo esto que aquí. El circo pues era también una especie de burdel ambulante, era también un mercado ambulante, compraban por ejemplo miel en las urdes para después venderla en otros lugares, comerciaban con gente en los puertos porque en esa época de grandes exploraciones era cuando llegaban a España animales exóticos que eran exhibidos y desde luego hay toda una tradición de exhibiciones extrañas que llegan casi hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y algunas de ellas muy polémicas y desconocidas. Hubo incluso muy cerca de España, en París, zoos humanos, donde se exhibían a personas de, por ejemplo, razas que acababan de descubrirse en Sudamérica y entonces traían a padres, madres, hijos, familias enteras exhibidas dentro de una jaula. Esto no es ficción, zoos humanos, hace no tanto tiempo. Luego iremos viendo si alguno de vosotros ha vivido la experiencia del carromato y del personaje intrigante en su interior que por módico precio no podía ver ahí entre bambalinas, ¿no? Recuerdo un programa que hicimos sobre el tema hace muchos años en Milenio, que nos hablaban de Burgos y Palencia, una mujer con determinadas deformidades metida en un lugar con unas alfombras, años 70, y causaban expectación y una intriga tremenda. Parece que estamos colapsados de mensajes incluso y que hay algún tipo de problema, pero estaremos muy pendientes e iremos filtrando toda la información que nos podáis dar. El hombre esqueleto llegó a ser pintado por un artista genial. ¿Quién era el hombre esqueleto? Pues era Claude Ambroise Seurat. El 10 de abril de 1798 nace en Troyes, le llamaban también la anatomía viviente. Era un niño normal hasta que con 10 años empieza a presentar alguna anormalidad física. Siempre había sido delgado, pero no extremadamente delgado. Comía apenas con un poco de pan y un poco de vino al día, era con lo que se mantenía, pero parecía que su salud era buena porque la verdad
verdad que no enfermaba continuamente como sería lo normal. Fíjate cuán extrema sería su delgadez, que decían que se veía perfectamente cómo el corazón latía. Hasta tal punto se notaba ese órgano que llevaba la sangre por todo su cuerpo, que la gente incluso no se atrevía ni a tocarlo por temor a que le pudieran hacer daño en ese corazón que apenas estaba protegido, más que por las costillas que se veían todas a través de una piel que tenía muy rugosa y muy pegada a los huesos. Decían que medía, y así lo certificaron los médicos cuando él fallece, unos 71 más o menos de alto y pesaba unos 21-30 kilos. Imaginaos cómo podía estar ese hombre. Hablabas de un artista genial que quiso inmortalizarlo, fue Francisco de Goya, le ve mostrarse en un circo en Burdeos y se queda tan impresionado que parte de los dibujos donde vemos esa extrema delgadez, casi esqueletos andantes, pues dicen que le pudo generar esos dibujos en su imaginación y luego plasmarlos en ellos. Él viajó por Francia y por Inglaterra mostrándose. Siempre estaba de buen humor, fíjate, una cosa que llamaba mucho la atención. Incluso hubo muchas chanzas. La percepción británica decían que los franceses, fijaos la comida que tenían, que mal se alimentaban cuando viajaba a Inglaterra a mostrarse en esos circos. Y lo que ocurre, o los médicos es lo que dijeron, en 1833, cuando él muere, no se sabe muy bien por qué es la muerte, porque algunos dicen que fue por un catarro, por estar expuesto en una especie de museo varios días y cogió un catarro tan grande que se convirtió en una neumonía. Lo cierto es que los médicos dicen que cuando él muere sacan de su cuerpo una tenia de 5 metros de largo que pudo ser la causante de esa extrema delgadez. Pero otros dicen que si esa tenia hubiera vivido en su cuerpo igual que se veía el corazón, se hubiera visto también este gusano. El esqueleto dicen que retratado por Goya llegó a ver pueblos enteros en Estados Unidos, Javier, pueblos de monstruos, ya no circos, sino que tomaron un entorno, cosa que también ahora eso se reproduce en las series, y el público, como es lógico, dirá, bueno, qué exageración, qué ficción, qué imaginación tienen los guionistas, y resulta que era verdad. Sí, porque en un principio los circos ambulantes se quedaban a unos kilómetros de la ciudad, desplegaban allí el campamento y durante varios días vivían allí, pero hubo lugares en concreto, como el pueblo de Gibsonton en Florida, que fue conocido como la casa de los freaks, porque estas personas llegaban allí, se instalaban allí y hacían su vida normal allí, hasta tal punto que llegó a haber, por ejemplo, un buzón de correos habilitado para personas de pequeño tamaño, un parking para elefantes, la frutería era regida por unos siameses, de tal modo que ese era el lugar por el que las personas que estaban formando los nuevos circos acudían para buscar a las nuevas estrellas de esos shows. Como decíamos antes, había grandes personajes que iban por los pueblos en busca de personas con malformaciones, con extrañezas. Eso es una constante, lo hemos visto que en España también ocurría. Los propios miembros del circo luso, cuando llegaban a un sitio nuevo, se esparcían por las casas. También vaya escena, ¿no? Alguien con este porte, y en aquella época, un ser freak, digámoslo así, diferente absolutamente, teratológico muchas veces, acudiendo, lo imagináis amigos, a los portales, a las tiendas, a los lugares, imaginaos esto en los años 10, años 20, años 30, preguntando si había alguien con deformidades. La búsqueda de semejantes dentro de la deformidad era una constante para que el negocio perviviera. Claro, y en ocasiones estas personas que sufrían esas malformaciones, acudían por su propia voluntad, firmando ciertos contratos, pero es que había otras ocasiones en que eran los padres los que vendían a sus hijos con malformaciones, porque era una boca menos que alimentar en una época de penuria, porque además era una persona rara que era vista por la gente del pueblo como una extraña maldición y era una forma de quitarse el lastre familiar, ¿no? Y había personajes en ocasiones desalmados y en otras una combinación de eso y de una gran intención de ganar dinero que hicieron historia. Uno de ellos fue Phineas Taylor Barnum, que es uno de los grandes personajes del circo en Estados Unidos. Para hacernos una idea, fue nombrado uno de los 1000 personajes del milenio según la revista Life, autor de frases como el público es más listo de lo que pensamos, y una de las grandes frases que le ha hecho y que le hizo incluso en su momento sentar las bases del circo moderno que se siguen utilizando hoy en día. Él decía, cuando no hay publicidad ocurre lo peor, nada. Así que eso le llevó
a ser una de las primeras personas que utilizaba los hoax para llegar a mayor número de personas, para llenar sus carpas de circo con miles de interesados. Utilizaba grandes bulos para eso, para atraer gente. De hecho, fíjate, tengo aquí uno de los carteles que él utilizaba, que se pegaban por las ciudades por las que él pasaba. En ella aparece dibujada una especie de momia que es Joyce Heath. Él decía que era la niñera de George Washington, una mujer a la que aseguraba que tenía 160 años de edad, que fue considerada el primer freak de la historia, la primera persona extraña que se utiliza para hacer giras y para ser mostrada en público, y que de hecho cuando este hombre llegaba a los shows y se daba cuenta de que las personas ya tenían muy visto el espectáculo, exageraba aún más su historia y decía que era un simple autómata hecho con cuero y huesos de ballena. Y ahora mi imaginación, y ya terminamos con este proceso de aproximación al mundo de los freaks real que se ha reconvertido a través de las series de televisión. Yo recuerdo perfectamente en Vitoria, imagino que a finales de los 70, la llegada de un carromato, claro, ¿sería un fraude o no? Yo no lo sé. Y según me han contado, y me gustaría tener más información, otras personas del norte de España afirmaron haber visto aquella atracción. El impacto de todo ese entorno, esa pintura un poco añeja, a veces acompañaba como de números de prestidigitación o incluso números de adivinación. La mujer serpiente, hubo una muy célebre, también recuperada para la televisión, que existió. Bueno, antes de nada, solo para terminar la historia de Joyce Heath, porque es importante decir que al final, cuando esta mujer murió, se le hizo la autopsia y se determinó que tenía 90 años menos de lo que Barnum iba diciendo por ahí, pero se llegaron a pagar cantidades ingentes para acceder a la autopsia de esta mujer por la expectación que había conseguido generar este personaje. ¿Sería verdad que había, por ejemplo, en el norte de España una mujer con algún tipo de deformación que la convertía en mujer serpiente? Hubo una muy célebre, absolutamente célebre. Sí, la llamaban Serpentina porque era una mujer que carecía de huesos, tan solamente los de los hombros y los de los brazos. Por ello tenía un cuerpo perfectamente móvil, hasta tal punto que parecía podía que tenía reptar. que reptar como una serpiente. En otras ocasiones dibujaban escamas en la parte inferior de su cuerpo y fue mostrada... Le añadían eso, sí, y la vendían como sirena. Exactamente, y fue mostrada en algunos zoológicos e incluso en hipódromos, donde la vendían como la mujer sirena, y era puesta a veces incluso en un estanque de agua para que vieran que lo que tenía era una cola y no eran piernas. Claro, con un impacto visual en un público nada acostumbrado a los efectos que hoy en día, bueno, vemos todos los días, ¿no? Efectivamente. La impresión tenía que ser hondísima. E incluso cuando hacían las fotografías o los dibujos de los carteles, exageraban todavía más esas extremidades móviles, como si fuera una cola que poseía. Solamente podía ponerse en 3 posiciones, es lo que le permitía el cuerpo, porque además, si dormía de determinada forma, los órganos podían aplastársele y morir mientras dormía. De nuevo fue una mujer con una salud de hierro, que se dejaba además ver por todos los médicos que la visitaban cuando el circo acudía a las diversas ciudades, porque ella decía que su familia toda era completamente normal, que ella había nacido así y que si alguien tenía una solución para un día poder caminar, que esa sería su ilusión, porque nunca llegó a poder ponerse de pie, y lo que ella quería era algún día dar, aunque fuera 2 pasos. Ningún médico pudo darle una solución, porque esta mujer incluso carecía de columna vertebral. Una aproximación al mundo de los monstruos diferentes que ahora, repito, renace a través de la serie. Esta música suena a la América profunda, y le encaja esta historia real de True Detective. Terminamos esta parte del dossier, esta especie de, ahora con vuestros mensajes, de qué hay detrás de algunas de las series más importantes. Teníamos otras muchas, pero yo creo que la muestra de las 2 que más están triunfando, que tienen que ver con el misterio, con el esoterismo, con la ritualística, ahí quedan bien plasmadas. Pero ¿qué vendrá? Antonio Runa nos deja este mensaje para el 2015. ¿A qué tenemos que estar muy atentos aquellos que seguimos el mundo del misterio y que, por ejemplo, vosotros podéis disfrutar de las series? ¿A qué tenemos que estar especialmente ojo visor? Bueno, para mí, yo creo que para todos los amantes de los vampiros terribles, de estos que no brillan al sol ni se enamoran de quinceañeras, yo citaría The Strain, basada en las novelas de Chuck Hogan y Guillermo del Toro, donde vemos unos monstruos bebedores de sangre que infectan a media ciudad en una primera temporada que ha sido trepidante, donde también va a haber flashbacks que nos remontan a la Segunda Guerra Mundial, a un campo de concentración donde vamos a encontrarnos a un ser ancestral
y demoníaco que se alimenta cada noche pues de un desafortunado judío. Una serie que triunfa allí donde las novelas pues bueno, funcionaban a medio gas, por decirlo así. Y ya de las series que están por venir yo me voy a quedar con 12 monos, que parece que va a estar basada en la película de Terry Gilliam del mismo título y donde vamos a ver, no creo que veamos viajes en el tiempo ni el futuro de la humanidad, pero sí vamos a encontrarnos con un virus que acabará asolando la civilización humana y todo ello con grandes dosis de conspiración en su trama. Ahora penetramos en otra trama directamente, una trama que tiene que ver con los últimos sueños. Es un estudio digno de una serie de ficción. Esto que voy a contar Clara ahora es digno de una serie de ficción. Podría serlo perfectamente. Pero antes, vuestros mensajes, recomendaciones y a ver si alguien recuerda aquel carromato. Entidad Oscura decía: no hay nada peor que estar condenado desde el nacimiento por culpa de algo sobre lo que tú no puedes hacer nada. Nuria dice: pienso que estas personas eran apartadas de la sociedad y el circo también era una forma de sobrevivir. Pues fíjate, hasta ahora los actores, algunos de ellos que trabajan en American Horror Story, dicen que menos mal, y cito una frase literal, menos mal que alguien ha tenido huevos de utilizar a personas deformes para hacer una serie en América. O sea que están encantados porque hoy en día también muchos de ellos o están trabajando en circos o están trabajando en cabarets, como era el caso de este hombre. Antonio Rubio dice: súper interesante este tema, pero la sociedad debería de respetar a todo el mundo, todos somos personas, da igual cómo seamos. Claudia Domingo: qué fuerte me parece, zoos humanos, son personas enfermas, no animales, qué mentes más perversas. José dice: esos circos espectáculos causaban mucho asombro aquí en los pueblos, era un hecho extraordinario. Sara: en la edad moderna se usaban como zoos, hospitales psiquiátricos y exponían a los locos como bestias, ¿no? María dice: zoos humanos, historias tan reales como espeluznantes. Raquel: siempre he dicho que si algún día tengo hijos jamás sabrán lo que es ir al circo, siempre me han dado miedo. Entidad Oscura: no sé cómo... El circo no tiene nada de malo, ¿no? El circo es un espectáculo ancestral y maravilloso en ocasiones, ¿no? Tiene algo de pátina, sí, curiosa, pero hay grandes profesionales en el circo. No hay que confundirlo con estos temas, ¿no? No sé cómo no les daba remordimientos a los dueños de los circos por utilizar como espectáculo a esta gente. Maite dice: en el pueblo de mi madre fue un carro con una mujer barbuda y a otra le llamaban la Sansona. Tenía una fuerza descomunal. Andy Madrid dice: a finales del siglo XIX en Madrid, en el Retiro, también hubo una exposición zoo de humanos. Bueno, claro, ahora nos espanta mucho, ¿no? Que pongan el negro de Bañoles, ¿os acordáis? Con su piel maldita, o exposiciones de zoos humanos. Pero a fin de cuentas, las ideas del ser humano siguen siendo muy racistas y muy en contra de otros, incluso nacionalistas. Las momias son humanos. Sí, pero que al final las ideas de la gente siguen teniendo muchos complejos, ¿no? Respecto al otro y la diferencia del otro, o sea que tampoco hay que alarmarse tanto. Hace no mucho tiempo se llevaba pues más al extremo. Elizabeth Rivero nos ponía una foto de una niña nacida en la India, no sé si recordáis, que tenía como muchas piernas y la tomaron como una diosa. Dice: por fin consiguieron convencer a los padres para operarla, la creían una diosa y ahora es una niña completamente normal. También con la evolución de la medicina pues se ha podido, ¿no?, en ciertos casos dar una vida mejor a estas personas cuando tienen operación, porque hay algunas que no pueden ni siquiera operarse. La hija de Caldero Mágico dice: por desgracia siempre la sociedad ha sido muy inhumana y lo seguimos siendo, aunque todavía hay esperanzas y luz. Rafa Campos dice: muchas series y muchas películas están inspiradas en historias reales, por eso lo de la realidad siempre supera la ficción. Raquel Stark: son más monstruosas las personas normales que las pobres siamesas con todas las cosas que las hacían, pobrecillas. Bueno, yo me estoy acordando de ese increíble Niño Salvaje, el único caso de Niño Salvaje en España, Sierra Morena, año 65, cuando estuvo Marcos. Qué impacto, volverá sin duda al programa Cuarto Milenio, qué lección de humanidad, de conexión con la naturaleza. Cuando sufre el impacto es cuando la sociedad moderna, la sociedad le rechaza y se ríe de él permanentemente, ¿no? Decía que eso los lobos era imposible que lo hiciesen, ¿no? En Cuarto Milenio, si recordáis, vino a visitarnos el hombre lobo mexicano, que le llaman así. No me acordaba, lo entrevistamos y él estaba encantado de trabajar en el circo porque era una forma de vida. Es más, toda su familia o gran parte de su familia tenía esa enfermedad. Yo estuve con el hombre lobo mexicano allá arriba entrevistándole. ¿Te puedes creer que no me acordaba? Pero así es la vida, es verdad. Otro de los ejemplos. Vamos a girar radicalmente, o no, porque como decía, esto da para un guión. Vais a comprobarlo vosotros mismos. Un estudio que nos lleva a ese momento previo al final. Hay sueños muy extraños y ahora por fin esos sueños
han sido estudiados. Clara, ¿qué tenemos que saber? Es un estudio, efectivamente, en torno al mundo de los sueños, pero con esa variante de las personas que están en un trance de muerte, que saben que van a morir, que fue publicado el año pasado en la Revista Americana de Medicina Paliativa. Fue realizado por investigadores del Damon College, en un hospital de unidad de cuidados paliativos en Chintauga, en Nueva York, y la perspectiva es diferente porque aquí lo que cuenta es el punto de vista del paciente, ¿no? Lo que el paciente siente, lo que el paciente sueña, lo que el paciente ve. El objetivo era cuantificar la frecuencia con la que se producen este tipo de sueños en la recta final, que también incluyen visiones, no solamente son sueños estando despiertos, sino también sueños, vamos a decir, dormidos y medio entre sueños y despiertos. También se quería averiguar un poco el significado de estos sueños y establecer una relación de cómo esto afectaba a lo que es este trance mortal de estas personas, ¿no? El estudio se hizo con 66 pacientes que estaban ingresados en el hospicio entre enero y julio de 2012. Y de estos 66 pacientes, al final se descartaron 7 porque no llegaron a morir durante el estudio, seguían vivos, y se tomaron los resultados de 59. Este tipo de experiencias tienen un nombre. En Estados Unidos y en inglés se conocen como End of Life Experience, y en España son experiencias al final de la vida, que incluyen, es una amplia gama de experiencias que no solamente son sueños, ¿no? Pero las más comunes son personas que afirman ver a familiares difuntos, a amigos fallecidos, e incluso a figuras religiosas que se les presentan en las habitaciones de los hospitales. Esto puede ocurrir en las horas antes de la muerte, semanas o los meses previos al desenlace final, ¿no? Bien, bueno, pues aunque estas experiencias son ampliamente conocidas entre el sector de las personas que trabajan en cuidados paliativos, la verdad es que desde el punto de vista médico no se habían tenido muy en cuenta, porque siempre se ha pensado o se ha solapado el tema diciendo que son experiencias que son fruto de fármacos, de la medicación que muchos pacientes tienen que tomar para combatir el dolor, ¿no? El ámbito médico siempre acusa a la ingesta de fármacos y tóxicos, ¿no? Exacto. Si os acordáis, por ejemplo, hemos hablado alguna vez, no tiene que ver, pero en parte también tiene que ver un poco las explicaciones médicas que se daban al fenómeno de la supuesta memoria celular, ¿no? También decían que esa especie de sensaciones de que había alguien más con ellos desde que se habían recibido un trasplante también tenían que ver con los fármacos, ¿no? Esa es la explicación que daban, y decían que eso podía provocar alucinaciones, demencia, delirios de todo tipo. Sin embargo, hay quienes sostienen, entre ellos los investigadores que han realizado este estudio, que estas experiencias, sean lo que sean, poseen un valor terapéutico para los pacientes y para sus familias. Por establecer una estadística, entre un 50 y un 60% de los pacientes que se encuentran agonizando tienen este tipo de experiencias, aunque el porcentaje puede ser mayor, ya que en muchas ocasiones tanto los médicos que reciben esa información por parte de los pacientes como los familiares de los pacientes y los propios pacientes ocultan esas experiencias por miedo un poco a que pues se les tome por lo que no es, ¿no? Curiosamente, las alucinaciones, que es a lo que, digamos, atribuyen el grueso de los médicos este tipo de vivencias, generan normalmente ansiedad, angustia y cierta perplejidad. Y sin embargo, esas experiencias al final de la vida lo que generan es justamente lo contrario: tranquilidad, confort y bienestar. Los resultados del estudio lo que vienen a sugerir, entre otras cosas, es que el miedo a la muerte a menudo se disminuye como consecuencia directa de haber tenido este tipo de experiencias, y que por tanto el individuo, digamos, que se está muriendo físicamente, pero que en su parte espiritual e interna está más vivo que nunca, porque se replantea toda su vida y ve lo que es la importancia de las cosas, empieza a valorar cómo ha vivido, de qué manera ha vivido, a estudiar un poco toda esa situación, a hacer un repaso vital. Además, son experiencias que tienen un componente emocional muy profundo, son sueños y vivencias muy, muy nítidos, y que ellos catalogaron como reales, ¿no? La verdad es que con frecuencia la negación por parte de los médicos, que los han calificado como alucinaciones, en este estudio lo que viene a decir es que lo único que consiguen es interrumpir el proceso del desenlace. Es decir, igual que nosotros nacemos y tenemos
tenemos un aprendizaje, nos vamos haciendo mayores, vamos adquiriendo conocimiento, experiencia. Bueno, pues nadie nos prepara para ese trance final. Y ese trance final es igual de importante. Ese camino final, si se interrumpe, lo que hace es generar angustia a la persona que te está contando una cosa que le ha pasado, ¿no? Entonces, es muy importante para completar ese ciclo vital que estos pacientes sean escuchados. De hecho, los que participaron y dieron su consentimiento estaban encantados de poder relatar sus vivencias y sus sueños a los investigadores, porque realmente lo que necesitaban era que se les escuchara. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto nosotros, no? Cuando alguien viene con una experiencia y te suelta como una losa, como un calvario, como una especie de cruz que lleva encima, ¿no? Sea cual sea el fenómeno que él ha vivido, necesita una voz amiga que le escuche, que no le interrumpa directamente la idea que está loco. Y eso parece que ocurre también en el umbral del más allá. Claro, porque además este estudio lo que consistía eran en preguntas diarias, es decir, interrogaciones de todo tipo, de lo que habían soñado. Primero, si habían soñado, y luego lo que habían soñado había preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿no? Preguntas, es decir, ¿has soñado? Dígame con qué, explíquemelo, y luego ya normalmente hacían como un baremo, y al final llegaron a determinar que había ciertos patrones en todas esas vivencias. ¿Cuáles eran? ¿Cómo eran esos sueños en la puerta del más allá? Bueno, pues para empezar, los pacientes habían tenido al menos un sueño o una visión memorable y mucho más clara que el resto de los sueños. Con una especial sensación de realismo y con un significado emocional profundo para el paciente. Un sueño que es muy diferente y que ellos sienten que es mucho más hondo, profundo, revelador que el resto de sueños que han tenido. Sí, y que les ha dejado con mucha más huella, ¿no? Casi la mitad de los sueños o visiones ocurrieron mientras que estaban durmiendo, ¿no? O sea, no despiertos, pero los pacientes los sintieron como verdaderos. Los más comunes incluían amigos o parientes que ya habían fallecido y amigos o parientes vivos. Pero ¿qué ocurría? Que cuando, a medida que el paciente iba empeorando, empezaba a tomar más fuerza las visiones de los amigos o parientes que ya habían muerto en detrimento de los que eran vivos. E incluso animales que habían muerto también soñaban con ellos. Esta especie de intensidad en que de repente cobraba más sentido los muertos, que eran los que se presentaban con mayor asiduidad, les proporcionaba, curiosamente, o sea, decir, pues en vez de soñar con muertos, que esto me intranquiliza o qué me está pasando y tal, eso les daba más paz que cuando soñaban con personas vivas que eran familiares que ya conocían además. Bueno, esto, como el estudio lo que viene a decir es que juegan un papel reparador. Como hemos dicho, en la mayoría de los médicos no le dan esa importancia, pero parece ser que la tiene para ellos. Por lo menos era muy importante este proceso. Estos sueños tenían mucho protagonismo a lo largo del día. Recordaban mucho lo que habían soñado, ¿no? A diferencia que tú eres una experta en sueños, Clara, de esos sueños que se desvanecen, nos dejan una huella muy impactante y durante todo el día como que permanecen en nuestra memoria o en nuestra alma, ¿no? Sí, de hecho, pues se considera que la principal conclusión de este estudio es que estos sueños y visiones eran una parte muy positiva del proceso de morir y que se convierten en fuente de consuelo. Y luego se estableció 6 categorías de sueños que si quieres vamos a comentar. Cuéntanos. Un poco. La primera era presencias reconfortantes, vamos a llamarlo así. Presencias reconfortantes que aparece un ser querido, a menudo fallecido, como decíamos, que ofrece consuelo al paciente. Después, la preparación para irse. Muchísimos pacientes tenían sueños en los que se apuntaban a algún viaje, en los que subían a un avión. De hecho, había un paciente, por ejemplo, que soñó que subía a un avión y que viajaba con un hijo suyo que estaba vivo y eso le reproducía una sensación de bienestar. El concepto de partida, de viaje, aparece en ese segundo grupo. Exacto. En el tercer tipo eran sueños en los que miraban o interactuaban con algún ser fallecido. Por ejemplo, amigos y parientes fallecidos juegan un papel importante en estos sueños, porque, como decimos, no sienten aprensión, sino que lo que les da es consuelo y ánimo. Luego están el cuarto tipo, que son los seres queridos que esperan. Son los sueños en los que se presentan amigos o familiares que de algún modo la persona que está soñando interpreta que le están esperando, que le están, dentro de poco se va a reunir con ellos. Y, por ejemplo, había un ejemplo de una mujer que soñaba que estaba en una escalera y abajo le esperaba a su marido ya fallecido para que se reuniera con ella. Hay un quinto tipo que son vivencias de tipo angustioso. Por ejemplo, los pacientes soñaban con cosas
cosas que muchas veces ya les habían sucedido siendo niños o siendo adolescentes, ¿no? Como por ejemplo, o a quien había acudido a una guerra, abuso infantil, situaciones o relaciones problemáticas a lo largo de la vida, es decir, esos problemas, esos traumas que quedaron allí, que parece que no tenían o que no han quedado resueltos, afloran también. Eso sí les producía inquietud. Y había un sexto tipo, que este es muy común en todos ellos, que eran los asuntos pendientes, es decir, las personas que en ese estado terminal empiezan a hacer un repaso de su vida y que se dan cuenta de que hay cosas que van a quedar sin resolver. Había, por ejemplo, muchos sueños de preocupación de padres sobre hijos que iban a quedar huérfanos y que quién iba a atenderlos o quién iba a cuidar de ellos, ¿no? Esto era muy, muy frecuente. En un lugar de cuidados paliativos, 66 personas en el 2012, no hace un siglo, cuentan abiertamente sus sueños, y resulta que hay unos patrones. Santi, estás escuchando muy atentamente, y resulta que hay una realidad que no se distingue prácticamente de lo que están contando muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte, que sabemos ya bastante sobre eso, ¿no? Y conocemos la biografía de un montón de doctores que realmente están trabajando en ello permanentemente y que nos cuentan más o menos lo mismo. Ahora, sobre los sueños, es el inconsciente el que está manifestando una serie de cosas, pero entonces, ¿por qué hay un patrón común? Ese es el gran misterio, ¿no? Claro, yo creo que todas las investigaciones que se están llevando a cabo en el sentido de conocer mejor la muerte nos están indicando algo tremendamente revelador, que es que de la muerte, para empezar, no sabíamos nada, y que lo que vamos descubriendo es que es un proceso, como decían de los médicos desde el punto de vista biológico, que no hay un momento de la muerte, sino que empiezas a morir en un momento dado, y la muerte es un proceso que puede abarcar varias horas, pero que también puede ser un proceso mental, es decir, que aparte de ese proceso físico de irte muriendo, hay una preparación de algún tipo para ese viaje que tiene su punto de partida en esas experiencias cercanas a la muerte, y en el fondo a lo mejor ese proceso empieza muchísimo antes de lo que creemos. A lo mejor resulta que la serenidad, la experiencia, el aplomo que te va dando la madurez y luego la vejez son también parte de ese proceso, son parte de algo que te va a ayudar a comprender, a estar en definitiva preparado cuando llegue ese momento. Pero lo curioso es que, teniendo guías para todo, cuando llegamos a este umbral por el que todos vamos a pasar, aunque, como decía el famoso poeta, ¿no? Recuerdo cuando yo adolescente creía que era más eterno que el mar, que las montañas, que el cielo, que las estrellas. Y ese sentimiento creo que lo hemos tenido todos alguna vez, que la vida es una cosa y nosotros trascendemos a la propia vida. Ahora, es un misterio porque el ser humano tiene esa conciencia interior, quizá porque es una verdad, que trasciende a este episodio de la vida. Pero conforme va pasando el tiempo, uno empieza a aproximarse a la idea real, evidente, de que habrá que pasar por ese umbral, como cuando llegamos a la vida. Es quizá el mismo proceso del nacimiento. No somos conscientes de esa otra vida que viene, ni la imaginamos, y de pronto está ahí. Puede ocurrir lo mismo. Lo que ocurre es que, por desgracia todavía, aun esos ángeles salvadores de vidas que son los médicos, no lo ponen fácil en el sentido de que achacan cualquier tipo de elemento, de mensaje, de esperanza, de conexión, de alguna verdad que se mueve ahí en lo más profundo de nosotros, y como digo, lo meten en el cajón desastre de efectos de la propia medicina. Con eso dejan un poco, creo yo, huérfanos de explicaciones espirituales a las personas, que es lo que necesitan en ese momento, ¿no? Sí, y además hay una cosa que a mí me llama la atención. Claro, estas personas, al ser un servicio de cuidados paliativos, sabían, salvo milagro, vamos, que iban a morir. Pero ¿cuántos de nuestros oyentes, y entre ellos me incluyo, hemos asistido a un proceso calcado a esto que estoy contando sin saberlo? Es decir, con personas, con familiares que ahora lo sabemos, se estaban muriendo, pero que en ese momento no lo sabíamos. Tú, con experiencias personales claras, si quieres detallar, pero nos contabas en redacción un fragmento, una historia, que dices, wow, qué fuerte. Y tú, como investigador y sabedora de todo esto, cuando un familiar pasa al otro lado, nos damos cuenta perfectamente de que están ocurriendo una serie de cosas que nos suenan, que no entendemos del todo y que se están manifestando, como hemos escuchado 1000 veces, ¿no? Los sueños adquieren un cariz diferente. Y tú eres una experta que ha escrito en sueños, y de repente familiares muy queridos para ti te manifestaban sueños, y había elementos ahí clarísimos, ¿no? De ese misterio, de esa partida, ¿no? Claro, precisamente por mi interés por los sueños, a lo mejor no me hubiera enterado si no fuera por eso, ¿no? Pero
En el caso particular de mi padre, que desgraciadamente falleció hace poco, él me contó algunos de los sueños que tenía. Él obviamente no estaba en una unidad de cuidados paliativos. Como he comentado, yo no sabía que se estaba muriendo, pero yo he visto, cuando he leído este estudio, que era un proceso. La coincidencia, ¿no? Que era lo mismo, pero que la diferencia es que no te han dicho que te vas a morir. Y tu padre tenía unos sueños que eran diferentes, porque hay una cosa que está clara, que los sueños que se manifiestan en esa franja parece que son distintos a otros, que tienen una huella psíquica, emocional, hondísima. Sí, porque yo, por ejemplo, pasé muchísimas horas allí en el hospital y yo veía como él, estando aparentemente dormido, movía las manos como si cogiera cosas de una bandeja y las depositara en otro lugar, y al despertar yo le preguntaba, estaba soñando por saber qué es lo que estaba ocurriendo, y me decía que había soñado que estaba en una fábrica y que en esa fábrica pues había como una cadena, pero en vez de ser personas, las que trabajaban eran esqueletos, y esos esqueletos iban pasando objetos que eran suyos, que le pertenecían de su vida, es decir, como si cogía esos objetos como haciendo un recuento sin saberlo, ¿no? De ese proceso vital y de hasta dónde había llegado. Yo lo interpreté así, al menos, el sueño, ¿no? Él me contó tal cual, someramente, lo que había soñado, y yo interpreté que estaba haciendo una recapitulación de lo que era su vida. Y aquí la investigadora se encuentra con el fenómeno en primer plano, pero creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí. Todos hemos tenido experiencias con seres queridos que de repente están mostrando esa otra realidad que solo se estudia de cuando en cuando, que gracias a doctores como Gaona y 4 o 5 más que hay en el mundo, vemos que esto no es una locura. Yo lo que creo es que es un bálsamo para esas personas saber que hay personas que no les van a despreciar, que están investigando y que los patrones se unen. Hay unas claves comunes que seguramente, si vamos a los sueños de los moribundos del principio del tiempo y de la historia, también resulta que es igual. Totalmente, y en esos sueños, o a veces sueños lúcidos, ¿no? Porque parece que abren los ojos e incluso hablan con las personas que parecen estar en la habitación. Yo, después de ver en Cuarto Milenio y de escuchar aquí tantos testimonios de personas que han estado entre la vida y la muerte, o personas que han estado con familiares o incluso facultativos, tanto enfermeras como médicos, cuando se estaba muriendo mi abuelo y él llamaba a mi abuela, incluso decía, ha estado por aquí, nena, ¿dónde se ha ido? Yo le decía, no, se ha ido a casa, no te preocupes, que ahora vuelve, tal, como si fuera una cosa normal que hiciera todos los días. Después de eso, yo le dije a mi hermano que vive fuera, vente porque se muere, porque sabía que en ese momento sus familiares llegan y ya son tantos los testimonios que por determinadas cosas puedes saber cuándo un familiar está más cerca del otro lado que de este. Pero era muy natural, era exacto, una un proceso forma, natural. Un proceso natural. No inquietante, sino natural. Totalmente. ¿No? Y como si fuera una cosa cotidiana, como si fuera... Igual se adquiere cierta lucidez que ahora ni siquiera entendemos. Bueno, este tema, como veis, era para ficción. Queremos vuestra opinión, por favor. Tenemos muchas más cosas en la tercera hora. Ahora las noticias. Milenio 3, en el 2015, continúa. Recordamos a Pepe Ortiz, el gran investigador sevillano, que siempre será uno de los nuestros y que seguro, yo estoy convencido, ahora mismo está sonriendo y está escuchándonos. Pepe tuvo momentos realmente interesantes, míticos, muchas investigaciones con este equipo. Esta era su voz. Esos dos periodistas, para los que quiero un fortísimo abrazo y un aplauso sonoro, son periodistas de aquí, de la provincia de Sevilla. Llevan muchos años ejerciendo su labor con profesionalidad, con dignidad, que no es nada fácil. Son José Luis Hormida y Pepe Ortiz. Bueno, ¿cómo suenan los aplausos, amigos? Es fuerte, ¿eh? Sigue siendo fuerte, que es lo increíble, ¿eh? Lo recuerda. Muchas gracias, Morón. Muchas gracias, Morón. Buenas noches, Iker. Buenas noches, Pepe. Todo el mundo que nos está escuchando desde aquí, desde este auditorio y desde todo el resto de España. Bueno, estamos en el auditorio Blas Infante de Morón y ya estamos para todo. 2000 personas, Morón de la Frontera, hace 6 años. Ahí estaban Pepe y Hermida, la maravillosa pareja de investigadores que lo dejaban todo cuando se trataba de investigar. Y yo creo que eso es y yo lo he visto en otros investigadores, muy veteranos ya, algunos de ellos, y que se ponen a prueba simplemente cuando uno les llama, cuando uno les habla de un caso nuevo, cuando uno les dice con un simple correo electrónico, hay esto, hay lo otro. La emoción, el saltar del resorte y del asiento e ir a buscar, ¿no? Y cómo otros han perdido esa ilusión por completo, porque eso lo hemos vivido y somos testigos de ello. Pepe nos trajo muchas historias, muchísimas. Yo he hecho un recuento de algunas y me salían muchas decenas de historias compartidas y sobre todo entregadas al público, porque no había ninguna necesidad de salir, de aparentar, de decir. Era entregar al público algo
para que disfrutara. Casas donde ocurría algo, y muy pocas se quedaron, yo creo, en la provincia de Sevilla sin ser visitadas, sin noche de investigación, sin emoción. Pepe se emocionaba y a la cámara nos soltaba siempre cosas como esta. Aquí, ahí, puede ser que ahí haya un paso dimensional y hay una impregnación, por supuesto, ni que decir tiene, y en un momento determinado se manifiesta, no miente, lo han visto y cuentan lo que han sentido y lo que han visto. En el fondo decía Clara que en ese momento del paso al más allá se recuerda la vida, ¿no? Y lo que estamos haciendo inconscientemente a nivel de la música y de los recuerdos es recordar un mínimo fragmento de alguien entusiasta. Yo lo decía en las redes sociales cuando me enteré de la noticia, y creo que decía apasionado, entusiasta y generoso. Y yo creo que al final, cuando uno va surcando la vida y se va encontrando con tantos ejemplos de todo lo contrario, los que relucen con humildad en este sentido son doblemente queridos, ¿no? Aunque la relación sea mayor o menor, porque la relación entre personas ya maduras en la misma nave a veces se reduce a una investigación, un caso, una historia, pero da igual, no hace falta. Uno ya sabe que el otro está en su misma vibración. Hubo un momento muy emocionante, Santi lo recuerda muy bien, Carmen también. Era noviembre del 2005, chicos, hablamos de la prehistoria. Y una de las primeras gestiones que tuve que hacer con Juan G. Vallejo es conseguir una extrañísima filmación que un par de locos sevillanos habían conseguido y nadie más. Era entrevistar al ingeniero de la NASA que aseguraba que tenía imágenes de ruinas en la Luna. Lo habían conseguido ellos. ¿Y os creéis que fue difícil? Simplemente fue cuándo, cómo y de qué forma enviamos el material. Fue en noviembre de 2005, fue el primer programa, era importante para nuestra puesta en escena, y Pepe y José Luis no pusieron ni un reparo. Esa era su forma de ser. Y este era el momento en que recordábamos aquella historia. Recordábamos a Alan Davis, el famoso ingeniero de la NASA que ellos entrevistaron. Y Pepe, curiosamente, muy emocionado, hablaba de los que ya no estaban. Comenzamos presentando a nuestro colega y compañero en las labores informativas en Sevilla, todo un clásico de la profesión allí, Pepe Ortiz. Bienvenido, amigo. Buenas noches, Eric. Sé que te ha emocionado un poco ver esta primera parte. Me ha emocionado muchísimo ver a Nieves, a su mujer, con qué cariño y con qué carisma y con qué valentía. Alan era un personaje, ¿cómo te lo podía yo definir? Era un bohemio científico, su forma de vestir, su forma de comportarse, su forma de tratar a las personas. A todo el que lo rodeaba se sentía bien con Alan Davis. Pero hoy, ante todo, quiero darte las gracias, Ike, en nombre de ya te lo habrá dado su mujer y María Eugenia, pero también en nombre de José Luis y desde allá arriba seguro que Enrique Vila también te la daría, dedicarle un programa a este gran personaje. Vamos a hacerlo con tu ayuda, Pepe, vamos a hacerlo con tu ayuda, que nos habéis brindado todo tipo de oportunidades de acercarnos, ¿no?, al personaje. Se refería Pepe Ortiz, siempre humilde, a otros amigos sevillanos que ya no están, que partieron, como el doctor Enrique Vila, que fuimos grandes amigos y que investigaron en este mundo que ahora comentaba Clara, ¿no? Y él, en vez de arrojarse, Pepe, en vez de arrojarse, aquí estoy yo, esta es mi investigación, siempre tenía palabras de apoyo y de aprecio. Repito, no es solo por Pepe Ortiz al que mandamos un fuerte abrazo, a toda su familia, a su esposa, a todos los que le querían, sino por lo que creo yo, Santi, Carmen, Javi, Clara, y vosotros, sobre todo Santi y Carmen, que habéis conocido más en profundidad el personaje, no es Pepe Ortiz en sí, sino lo que yo creo que representa, que es a mucha gente que se comporta de esta forma, que a veces no tienen el reconocimiento, ni ellos lo esperan, pero que saben que son muy queridos y que son un engranaje fundamental, y que además, yo creo que es lo importante, no van a servirse de un programa como es Cuarto Milenio con lo que ha supuesto, sino que van a servir al programa como engranajes importantes para la misión que ellos han sentido también como propia, ¿no? Contar todos estos temas que siempre les habían apasionado y que ahora veían el eco que tenían, ¿no? Lo que yo veo en ellos es el entusiasmo, ¿no?, que tienen estas personas, que hay muchos chicos jóvenes que te vienen diciendo lo primero que piden es un sueldo y unas vacaciones pagadas, por supuesto, y esta gente es todo lo contrario. Tienen mucho bagaje en sus espaldas, han pasado por buenas etapas del misterio, por malas etapas, siempre se ilusionan, siempre se emocionan por las nuevas investigaciones que pueden aportar, y a cambio no te piden nunca nada. Es gente que parece que está viviendo una nueva juventud del misterio, que en el programa se encuentran pues como en los buenos años 70, cuando el misterio estaba en plena ebullición y todos tenían un sitio. Parece que después, los 80, los 90, les dieron un poco de lado y los abandonaron. Y ahora por fin
se ven reconocidos también, sobre todo a nivel popular, muchos de ellos, ese reconocimiento que no habían tenido en otras épocas, porque también era más difícil acceder a ellos, porque con las redes sociales hoy en día se puede estar conectado con todo el mundo, y antes ese reconocimiento tan solo lo tenían dos personas, que eran Juanjo Benítez y Jiménez del Oso, que eran los que salían en la televisión, pero los que estaban alrededor quedaban un poco a la sombra de ellos. Bueno, también Sebastián Darbó en Cataluña era muy reconocido. Por cierto, que Sebastián, yo tengo que decir que yo he vivido, personaje peculiar, yo he vivido personalmente la emoción de investigar con su edad, el emocionarse. Pablo Villarrubia podría decirlo muy bien. Darbó, ahí está, yo quiero decirlo. Es uno de esos que puede gustar más, puede gustar menos, como todos. Pero cuando hemos ido a pedir algo, cuando hemos ido a buscar algo, es el primero que se ha prestado a esta edad, rondando los 70, con una emoción de niño. Y es que eso... Y mira, en otras cosas me podrán engañar, pero en saber quién tiene entusiasmo y quién no, tengo un máster. Y se ve al minuto. Sí, se ve todo lo contrario también, ¿eh? Y además, fíjate, debido a que Pepe era una persona muy, muy conocida, nos decían también, no solo en Sevilla, en Córdoba, era la persona que estaba sacando los buenos casos sevillanos, los que hacía años que no se veían. Él era el que estaba moviendo por Andalucía todo a nivel del misterio. Porque anda que no se ha removido de forma también chusca el tema por allí, pero Pepe era auténtico. Además, los testigos confiaban en él. Era muy curioso, testigos que no habían hablado nunca y los convencía y tenéis que venir al programa y de verdad que os van a tratar bien, y al final acudía con el testigo, con lo cual pues es una forma de reconocer también, ¿no?, su granito de arena, esa labor que está haciendo, como muchos otros, a favor del programa.